Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, padres, madres, cuidadores, a este quinto taller de Somos Familia, Somos UPTC. Para mí es un gusto volverlos a tener a ustedes en este tipo de talleres. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que de alguna manera decimos ya lo hemos escuchado desde el colegio o desde el entorno de la familia, pero que de alguna manera es importante retomar esos nuevos conceptos sobre el tema de hablar de anticonceptivos, pero sin incomodar. Y ese es el lema que tenemos para nuestro taller de la noche de hoy. Y es como yo le hablo a mi hijo sobre estos métodos anticonceptivos. Y mira que precisamente la semana pasada estuve en una conferencia sobre el tema y es importante desarrollar estas actividades y hablar. Primero que todo quisiera saber si me escuchan bien, perfectamente. Sí, señora. Ok, bueno. Entonces, como les decía, desde el programa Eureka, queríamos tratar este tema porque es importante que nosotros como padres de familia, algunos de ustedes ya en anteriores talleres me han visto que también soy una mamá de un hijo universitario y entonces estos temas a veces de alguna manera no sabemos cómo abordarlos, si de una forma dinámica, de una forma abierta o cómo yo le puedo hablar a mi hijo de estos temas. Entonces, para el día de hoy, tenemos a nuestra invitada, que es la médica cirujana Mónica Caterine Mira Avendaño. Ella es egresada de la Universidad Militar Nueva Granada y con más de 7 años de experiencia en servicios de urgencia, hospitalización, consulta externa, y actualmente cursa el tercer y último año de su especialización en medicina familiar en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. También de alguna manera ha complementado su formación con estudios en cuidados paliativos, Escuela de Liderazgo por Derechos Humanos a la Alimentación de Boyacá, atención psicosocial, guías clínicas y lo que es anticoncepción. Entonces, pues, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la doctora Mónica para que podamos tratar estos temas. No te escucho. Ya, buenas noches. Estaba hablando con el micrófono apagado. Sí, señora. Ok, listo. Buenas noches. Gracias por la forma en que el día de hoy me han hecho la inducción a este tema tan interesante para hablar con ustedes, padres. Pues efectivamente yo estoy terminando pues la especialidad en medicina familiar y me parece que este es un espacio muy importante para que también podamos como generar ese conocimiento de cómo podemos acceder también a algunos servicios médicos que van un poquito más allá de simplemente asistir al consultorio para algún tipo de enfermedad específica, sino que son espacios que nos ayudan a enriquecer en muchos factores de nuestra vida. Entonces, pues el tema de hoy, cómo hablar de anticonceptivos sin incomodar, es un tema muy interesante. Es un tema que ojalá lo pudiéramos tratar desde mucho antes de ingresar los adolescentes o los jóvenes a la universidad. Sin embargo, cualquier oportunidad es valiosa y pues aquí vamos a ver cómo podríamos aprovechar este tipo de oportunidades. Entonces, pues este va a ser con un poquito del enfoque desde la medicina familiar. Lo ideal es para el bienestar universitario porque la universidad la hacemos todos, tanto estudiantes como los padres, como los docentes, como el personal administrativo. Entonces, creo que es por eso tan importante hablar de este tipo de temas también. Entonces, ¿por qué es tan importante, por ejemplo, hablar de este tema? Porque este tema de anticoncepción
se genera desde la salud sexual y reproductiva. Esto viene de un tema de salud, como lo demuestro en la diapositiva. Esto viene desde la Organización Mundial de la Salud, desde tiempos inmemoriales, desde mucho tiempo atrás. Se ha buscado continuamente la evolución de la definición de salud. Primero simplemente la ausencia de la enfermedad, después que, bueno, no solo es que no esté enfermo, sino que también se sienta sano, y ya se vio que no solamente es que la gente se sienta sana, sino que realmente se genere un bienestar integral de la persona. Entonces, cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, entonces es un aspecto fundamental del bienestar humano, y así lo define la Organización Mundial de la Salud. Esto abarca no solo la ausencia de la enfermedad y dolencias, sino también la presencia de relaciones positivas y respetuosas, que es lo que nos interesaría que nuestros hijos entendieran, y pues que basados en este concepto, pues desarrollaran todas sus relaciones en su vida, que tuvieran experiencias sexuales seguras y satisfactorias. En este caso, no solo hablaríamos de nuestros hijos, sino también de nosotros mismos, que tuviéramos también ese derecho a tener esas relaciones satisfactorias y la capacidad de tomar decisiones libremente sobre la propia vida reproductiva, y esto ya se estableció desde 2017. Es importante saber que sí hay muchos tabús, y que dentro de esos tabús, esto de salud sexual y reproductiva, también se ha incluido todo lo que tiene que ver con la menstruación, que es un tema que a veces no se habla, pero que también está incluido en este tema y que hace parte también de lo que se debería discutir con nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es el objetivo del taller del día de hoy? Pues brindar algunas herramientas prácticas para que nosotros como padres pudiéramos dialogar asertivamente con nuestros hijos sobre sexualidad y anticonceptivos de una manera un poco más abierta y más empática, de tal manera que nuestros hijos pues puedan tener la confianza, que sientan esa confianza para poder recibir o generar espacios también para hablar con nosotros de estos temas. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de anticoncepción con nuestros hijos? Porque en el contexto nacional, a nivel Colombia, se ha evidenciado que 1 de cada 7 nacimientos en Colombia corresponde a madres adolescentes. Es una cifra pues que nos debe alertar y que nos entristece a nosotros como personal de salud. Y segundo, porque es una necesidad urgente, porque se ha demostrado que el hecho de hablar de este tipo de temas fortalece mucho esa comunicación padres e hijos, y que si vemos y tenemos un poquito de paciencia al desarrollar el tema, vamos a evidenciar que cuando hay una comunicación mucho más abierta entre padres e hijos, pues hay menos riesgos a lo largo de la vida de los adolescentes y de los jóvenes. Entonces, cifras recientes de embarazo de adolescentes en Colombia, que es una de las complicaciones o uno de los dolores más grandes, de las complicaciones más grandes de no hablar abiertamente de la anticoncepción con nuestros hijos. Entonces, se ha visto que para el 2023 hubo nacimientos en madres de 15 a 19 años de más o menos 78,000 nacimientos, menos que para el 2023, 78,000 nacimientos que correspondieron más o menos a 16,9% menos nacimientos que en el 2022, pero 78,000 nacimientos de una niña, de una adolescente, pues es una cifra que llama mucho la atención. Para el 2024 se vio que más o menos para la misma edad, para pues adolescentes o mujeres de 10 a 19 años, se vio que habían más o menos 66,686 nacimientos en este rango de edad, que correspondería más o menos al 15% de todos los nacimientos que hubo en ese año. El 15% estuvo en mujeres de entre 10 y 19 años, que pues si nos ponemos a fijarnos, una mujer de 10 años teniendo hijos, pues es un dato muy lamentable. De esto que se vio, de estos de 10 a 19 años, que 3,000 partos fueron en la edad de entre 10 y 14 años.
Y pues, ¿por qué es tan importante o por qué se separó esta cifra respecto a la otra cifra? Porque esta edad es la que más riesgo tiene, porque es la que más genera complicaciones para la materna y más complicaciones genera para el recién nacido. Entonces, entre más pequeña sea la materna, pues más complicaciones hay. Igual, una materna de 19 años tampoco es que haya terminado de madurar su cuerpo y también puede generar complicaciones para el bebé. Entonces, es por estos datos, por esto que estoy presentando, es una de las razones tan importantes porque debemos hablar con nuestros hijos sobre anticoncepción. Y pues que a pesar de que se ha buscado con todo lo que se ha hablado de educación sexual en los colegios, educación sexual en las universidades, sí se ha visto de 2023 a 2024 que hubo una reducción en el embarazo adolescente, pero sigue siendo un reto estructural en la salud pública, que me interesa a mí, en la equidad, porque eso ha visto que no permite que el país siga creciendo y que no permite que haya desarrollo social, porque pues muchas de estas mamás no siguen estudiando, entonces no hay desarrollo social respecto a eso y eso es también una complicación de los embarazos adolescentes. ¿Por qué hablar de anticonceptivos? Porque la sexualidad, como les dije, en la definición de salud, hace parte del natural del desarrollo humano y requiere una orientación responsable. Se ha visto que, al contrario de lo que mucha gente cree, el hecho de hablar de sexualidad y de anticonceptivos no hace que los adolescentes inicien vida sexual tempranamente, sino al contrario, toman decisiones de manera consciente y pues acceden libremente a los anticonceptivos y retrasan un poco más el inicio de su vida sexual. Es un dato muy importante que nos debe interesar y pues para tenerlo en cuenta para este tipo de conversaciones. El silencio perjudica, entonces, ¿qué pasa? Genera desinformación. Cuando genera desinformación, si yo como adolescente no tengo información, pues más rápidamente voy a cometer actos erróneos, voy a cometer errores porque no tengo información. Recuerden que el dicho es sabio, la información es poder. Entonces, si no tengo información, pues voy a tomar muchas decisiones equivocadas. Como no tengo con quién hablar de este tema, voy a tener un círculo de vergüenza y la persona que me va a dar la información va a ser la persona equivocada, van a ser mis amigos, va a ser el de la tienda, va a ser la persona con la que inicio vida sexual que no tiene seguramente ni idea, la misma idea que yo en este tipo de temas, y pues eso hace que aumenten los riesgos. O, pues, por el contrario, si hablamos de anticonceptivos, pues vamos a tener una prevención efectiva, por lo que les había dicho, hablar de este tipo de temas retrasa el inicio de la vida sexual y más bien promueve decisiones seguras e informadas. Entonces, otra frase, les traje algunas frases de algunas organizaciones importantes que nos dice cómo está más o menos, cómo han estudiado la situación actual de la sociedad y nos da algunos datos importantes. Entonces, el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas en el 2013 nos dice que los factores socioculturales que predisponen a un mayor número de embarazos en adolescentes son el entorno familiar y escolar, porque no se brinda información, porque no generan confianza, porque generan muchos tabús y otros aspectos son, por ejemplo, la violencia, los abusos sexuales, la ineficiente salud sexual en el sistema educativo, entonces no se brinda información, no hay acceso a los métodos anticonceptivos de manera eficiente, de manera temprana, la pobreza, que esta pobreza es uno de los determinantes con mayor prevalencia en el embarazo adolescente. Entonces, lo que les decía, entonces, una mujer adolescente queda embarazada, está dentro de un entorno de pobreza, no sigue estudiando, interrumpe su estudio por el embarazo y pues al no seguir estudiando no tiene los recursos intelectuales para seguir progresando en su vida y hace que aumente más pobreza. Entonces, la idea es
romper esta cadena, se llama así en los estudios, romper esta cadena de pobreza con acceso adecuado a los métodos anticonceptivos y continuar con el desarrollo social de la persona. Hay algunos tipos de métodos anticonceptivos que se recomiendan para los adolescentes y esto es información importante para los papás porque si ustedes están informados, pues pueden dar recomendaciones para sus hijos. Ojo, son recomendaciones por quien realmente define cuál es el método idóneo para el adolescente es el servicio de salud, ya sea el médico o sea enfermería, en la valoración de anticonceptivo, pero pues ustedes con que tengan esta información van a tener poder y van a poder tener unas pautas de charla de conocimiento con sus hijos. Entonces, los que más se recomiendan, el primero es el método de barrera. Todos lo conocemos como condón, ¿listo? El más común es el condón masculino, pero también no es tan común aquí en Colombia, pero también hay un condón femenino. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo funcionan? Pues impiden el paso de espermatozoides, la barrera, no pasan los espermatozoides y pues más o menos se ha visto que la efectividad es del 85 al 98%. Es decir, que por cada 100 personas que usan el condón, solo 2 personas tienen riesgo de quedar embarazado o en el caso del 85, más o menos 15 personas tienen riesgo de quedar en embarazo. Entonces es de los más seguros que hay. Se recomiendan en adolescentes, como ves en la imagen, sí, porque previenen embarazos, pero no solo eso. Previene otra de las complicaciones de no usar anticonceptivos y de iniciar vida sexual activa temprana, que son las infecciones de transmisión sexual, que es otro de los riesgos importantes que tienen nuestros adolescentes. Otro método que se recomienda también en los adolescentes son los métodos hormonales. ¿Listo? Aquí hay varios. O sea, de los que empezaron en 1960, que fue cuando empezó el boom de la anticoncepción, pues han ido evolucionando y hay varios. Está la píldora, que conocemos que hay para 21 días, hoy para 28 días. Hay un parche subdérmico, se aplica y se quita. Está la inyección mensual o trimestral. Está el implante subdérmico que dura de 3 a 5 años, dependiendo la marca que uno se coloque, y el anillo vaginal. ¿Estos qué hacen? Pues que inhiben la ovulación o en el caso del anillo vaginal también hace que el moco de cervical se altere, se ponga un poquito más ácido y hace que no se produzca el embarazo. Como ven, la efectividad también es muy alta, es decir, que de cada 100 que usan estos métodos anticonceptivos, uno queda embarazado, ¿sí? ¿Se recomiendan en adolescentes? Sí. ¿Para prevenir los embarazos? Perfectos. Pero siempre se recomiendan con métodos de barrera para también prevenir las ITS. ¿Listo? Y que es importante tener en cuenta también con estos métodos, que es preferir ir haciendo seguimiento, por lo que como son hormonas, pues toca ir viendo que no tengan muchos efectos secundarios, porque como es método hormonal, son hormonas, es como un medicamento y todo medicamento tiene un efecto adverso que muchas veces hay muchos tabús también frente a esto de que, por ejemplo, deja infértil a la mujer, de que produce cáncer, de que algunos tabús que no son tan ciertos, ¿sí? Pero sí es importante, sí es cierto que sí tiene algunas complicaciones como el aumento de el riesgo de generar trombitos en las venas, de que puedan generar más venas varices, de que toca hacer seguimiento por lo que son las descargas hormonales. Entonces, por eso es tan importante hacer un poco de seguimiento. Sí puede alterar, subir o bajar el peso de acuerdo a cada persona. Métodos intrauterinos, pues es el dispositivo intrauterino. Impide la fecundación e implantación, entonces impide que una vez llegue el espermatozoide al óvulo, pues estos dos unidos se peguen al útero y comienza el crecimiento del bebé. Y eso es lo que hace que impide la implantación. Tiene una efectividad del 99%, entonces igual de 100,
uno corre el riesgo de quedar en embarazo y pues también se recomienda en adolescentes, pero pues lo que les digo, siempre estos métodos, preferible también con de barrera para también prevenir ITS. Están los métodos naturales, que son los que más acceden nuestros adolescentes, que son los métodos de ritmo, temperatura basal, coito interrumpido, pero pues si nos vamos a ver, tienen una efectividad muy baja, ¿listo? Entonces no se recomiendan, generalmente no se recomiendan solo, sino que se recomiendan complementando los otros. Entonces, por ejemplo, usar el método de barrera, usar el condón y preferiblemente entonces aumentar la frecuencia de las relaciones sexuales de acuerdo a al ciclo menstrual de la mujer, de acuerdo al ritmo, al método del ritmo. O a la temperatura basal de la mujer que se toma todos los días y de acuerdo a las modificaciones uno ya se conoce y en los días que uno tiene menos fertilidad, pues usar el método de barrera. Entonces, esa recomendación sí es válida solo con esa recomendación, pues con esa condición. Y finalmente, los métodos permanentes, que ahorita están pues la ligadura de trompas y la vasectomía, pues que también tiene una efectividad promedio del 99%. Simplemente son procedimientos quirúrgicos que hacen que no se, tanto en la mujer, que no, el ovario no llegue hasta el útero y pues que en los hombres el espermatozoide no llegue hasta, se cortan los conductos seminales y lo que hace es que pues no sigue el ciclo para hacer la fecundación, pero ¿se pueden acceder los adolescentes? Sí, sí, cualquiera de los 18 años puede acceder, pero pues normalmente en la consulta nosotros no es lo primero que recomendamos, pues porque normalmente pues se recomienda que tome algún método de largo plazo, ¿sí? Que decida bien, tenga las decisiones claras de su vida y que si definitivamente ve que no quiere ser papá o que no quiere ser mamá la persona, pues se puede acceder libremente, ¿listo? Pero pues no es la primera línea. Estos son como información para que ustedes tengan, para que sepan y para que lo puedan discutir tranquilamente con sus hijos. En Colombia, ¿qué se sabe? Los adolescentes, ¿qué prefieren? Entonces, el condón masculino es lo que más se usa, más o menos el 80% de los adolescentes usa el condón masculino. El siguiente método que usan tradicionalmente son las inyecciones anticonceptivas mensuales y trimestrales. La siguiente, la píldora combinada oral y finalmente el implante subdérmico. Pero eso sobre todo es porque nosotros, personal de salud, inducimos mucho el uso del implante subdérmico porque se usa sobre todo después de un embarazo, es el método más seguro después del embarazo porque nos permite tener un periodo de cuidado mucho mayor, ¿sí? ¿Qué les podría decir de estos métodos preferidos? Desgraciadamente, o para bien, estos métodos son los que les dije de las personas que están informadas, ¿sí? Otros métodos que se sabe que toman los adolescentes es la píldora del día después, que es un método anticonceptivo de emergencia que tiene una carga hormonal muy elevada y esto es un dato muy importante para que ustedes sepan, para que le informen también a sus hijos. Sí, es un método efectivo, ¿sí? Para prevenir un embarazo, pero no es un método habitual de anticoncepción, es solo un método de emergencia. Entonces, que si se usa una vez al año y ya, porque su descarga hormonal tan intensa en las mujeres, pues puede producir complicaciones muy grandes. Entonces, es una vez al año y no más. Que sea la de rescate y que más bien se acceda a un método anticonceptivo. Y la otra opción que tenemos en Colombia es la interrupción voluntaria del embarazo, ¿listo? Eso es otro acceso que tienen nuestros adolescentes. No es el idóneo porque también, como cualquier otro procedimiento, tiene sus complicaciones y no lo que esperamos
a lo que queremos que lleguen nuestros adolescentes. Lo que queremos es que tomen decisiones informadas, se preparen con alguno de los métodos que hablamos previamente y que no lleguen a usar ni métodos de emergencia ni una interrupción voluntaria del embarazo por toda la carga tanto social como mental, como corporal, como física tiene. ¿Listo? ¿Qué beneficios tenemos? En salud pública, todo el servicio de salud siempre se prioriza los implantes subdérmicos gratuitos, las inyecciones trimestrales, la consejería integral y el seguimiento médico continuo. Cualquier persona, cualquier individuo mayor de 14 años que tenga intención de acceder a anticoncepción tiene derecho y no hay ninguna barrera en el sistema de salud para acceder a anticoncepción. Entonces, si ustedes hablan con sus hijos de manera temprana, pueden acompañarlos o pueden informarles a sus hijos que desde los 14 años pueden libremente solicitar cita para anticoncepción. Recuerden lo que les dije, esto no implica que porque les hablemos de este tema y porque ellos vayan a la consejería integral, que es el primer paso en anticoncepción, implica que vaya a iniciar vida sexual, sino que tiene información en su cabeza, tiene información en el radar y cuando llegue el momento va a saber qué hacer. Entonces, una encuesta en 2015, la encuesta nacional de demografía y salud, muestra que entre mujeres y hombres adolescentes de entre 13 y 19 años, el conocimiento sobre métodos anticonceptivos está por encima del 97%. O sea, de 100 adolescentes, 97 sabe de la existencia de los anticonceptivos. Saben que existen, pero solamente el 69.9%, un valor muy bajito, de las mujeres entre 15 y 19 años usan anticonceptivos y los hombres, un valor mucho más bajo, del 52 al 7% de los hombres, en este mismo rango de edad de 15 a 19 años, pues estos rangos no usan anticonceptivos. Entonces, imagínense, a pesar de que tienen la información, pues como no están en entornos de seguridad, sienten vergüenzas y todavía hay muchos tabús, pues no acceden a los métodos anticonceptivos. Entonces, todo esto que les digo son como las causas por qué es tan importante generar estos espacios de confianza, generar estos espacios serenos, ¿sí? Sin juzgamiento, aunque nos cueste, aunque tengamos algunas creencias, sobre todo las que más nos cuesta son las creencias religiosas, porque tradicionalmente venimos de una religión católica donde nos han dicho que nosotros tenemos que ser ejemplo de María, donde María es pureza y tenemos esa concepción tan clara de manera religiosa, pues la mujer a veces se siente muy juzgada por esa preconcepción. Entonces, tenemos que dejar nuestras creencias a un lado, a pesar de lo que consideremos, dejar esa preconcepción, ¿sí? Guiarnos desde el amor y hablar con nuestros hijos desde el amor, porque la pureza y el amor vienen desde algo más profundo y si le generamos espacios, pues vamos a ver que las cosas van a fluir con mucho amor real, un amor mucho más sereno, más tranquilo. En cuanto a las herramientas pedagógicas, todo lo que les digo son por estudios, ¿sí? Las herramientas pedagógicas, ¿qué se ha dicho? Entonces, generar espacios de escucha activa, ¿sí? Si ustedes ven que sus hijos comienzan a hablar con algún tipo de curiosidad, intenten estar lo más sereno posible, ¿listo? No juzguen, no interrumpan. Respiren profundamente, tómenlo con calma, esperen que termine de hablar y ahí sí comiencen ustedes un diálogo tranquilo con sus hijos. ¿Listo? ¿Para qué? Para generar confianza. Un lenguaje claro y respetuoso, que a veces es lo que fallamos. Entonces, no es
algo que a veces se comete, sobre todo cuando los niños son mucho menores, entonces que no, que la abejita viene entonces a la florecita y entonces da el picotico y de ahí vienen los bebés, o que la galletica, o que el pancito, o le ponemos nombres diferentes a al aparato reproductor, no, pene y vagina, ¿listo? Hablar con serenidad, pene y vagina, y pues evitar esos espacios silenciosos que refuercen la vergüenza del adolescente. Lo que les digo, lo más sereno, lo más tranquilo posible, con un lenguaje claro y respetuoso. Pene, vagina, relación sexual, condón, implante, amor, seguridad, infección de transmisión sexual, evitar embarazo, los temas como son. Espacios seguros. Entonces, no aprovechar las reuniones familiares para hacer este tipo de comentarios, sino los espacios muy del núcleo familiar. Entonces, ¿qué si nos dice la literatura? Aprovechemos algunos momentos cotidianos, noticias. No, que se aumentaron los embarazos adolescentes en una región específica, o por el contrario, se disminuyeron los embarazos no sé si vieron la noticia hace poco, que hubo un docente que se ganó un premio porque hizo que los niños de un colegio llevaran un bebé, un muñeco, un bebé, les hizo la responsabilidad de qué implicaría tener un bebé a esa edad, y con eso ellos generaron conciencia y se vio que en esa institución se disminuyeron los embarazos adolescentes. Entonces, con ese tipo de noticias aprovechar, ve la importancia de poder cuidarse, de esperar realmente a la persona que le genere esa confianza, de que si usted considera que, o como le diga, o si tú consideras que estás enamorado de esa persona y que vas a iniciar tu vida sexual con ella, ves la importancia de que te protejas. Si tú consideras que realmente estás preparado para dar ese paso, lo que debes hacer es ir a que te den condones en la EPS o que te digan cómo hacer para evitar el embarazo, ¿sí? Alguna serie que estén viendo donde se vean temas relacionados, infecciones de transmisión sexual, VIH, no sé, o algún tipo de campaña, como aprovechar esos espacios con naturalidad, con respeto, sin espacios vergonzosos, sin espacios incómodos, y palabras claras para generar este tipo de espacios con nuestros hijos. Lo que les digo, y como se los he presentado aquí, no es que yo creo, es que mi vecina dijo, es que su tía dijo, es que su... No. Mire que el taller que hicieron, mire que en la EPS, mire que en esta página del gobierno, mire que en la página del Ministerio de Salud, mire que en la página de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, fuentes confiables, o sea, páginas de entidades de salud o de las CPS que sean confiables, que sacan información confiable, pues ustedes pueden adherirse a eso y hablarles con información clara de estos métodos. Entonces, con ese tipo también de fuentes, pues ellos van a saber que ustedes les están hablando de temas reales, de datos reales, y que es algo que no es solamente de él, que no es algún tema extraordinario, que es un tema raro, sino que es un tema común, que es un tema que nos interesa a todos y que se puede acceder libremente, fácilmente. Y ejemplo y coherencia. ¿De qué me sirve decirle a mí como cuídese, mire, no haga, mire, las relaciones con amor, ¿sí? Si yo no tengo ese trato amoroso, no tengo ese trato respetuoso, no tengo esa libertad, ¿sí? Cuando yo como papá siento un poco de vergüenza y lo transmito esa vergüenza, pues ellos tampoco van a tener esa confianza para poder hablar conmigo. Entonces, como ser un poquito coherente, eliminar esa vergüenza dentro de mi discurso para poder
que mi hija elimine esa vergüenza en su discurso conmigo. ¿Cómo se puede acceder al servicio de salud? Pues se ha visto, se ha esforzado el sistema de salud por generar condiciones de acceso a métodos de manera gratuita y oportuna. Lo que les digo, desde los 14 años es un servicio gratuito y oportuno. Hay anticonceptivos modernos disponibles, ya les expliqué la mayoría de los que hay disponibles. Hay una consejería integral y confidencial, y también hay talleres de comunicación emocional que se dictan en algunos espacios de las EPS, o pues aquí en Bienestar, como hay para padres, también hay para adolescentes. En cuanto a mi tema o mi área, que es medicina familiar, pues se ha visto que nosotros también generamos espacios donde se articula médico, el paciente y la familia para generar un diálogo un poco más asertivo, un diálogo más integral. Pues también nosotros trabajamos en comunidades, en espacios como estos, o en otros espacios como en colegios, como en universidades, específicamente con estudiantes, o en algunas campañas para también hablar con estos temas. Y pues en algunos casos manejos interdisciplinarios, cuando vemos que la cosa como que no fluye, como que hay negación de que el adolescente como que no considera que sea importante, o cosas así, o hay acciones de riesgo, comportamientos de riesgo, pues también nos guiamos con psicología, con trabajo social, ¿listo? Para que lo importante es que realmente manejemos la información y tengamos el poder de tomar decisiones acertadas e informadas. En cuanto a los servicios de bienestar, como les digo, pues bienestar también, bienestar universitario en la UPTC, es un servicio que le interesa mucho el bienestar de todo su personal, tanto estudiantes como docentes, como administrativos. Entonces, pues les traigo aquí en la presentación, por ejemplo, como a manera de ejemplo, en la sede central de Tunja, pues tenemos acceso a medicina general, a enfermería, a odontología, a laboratorio clínico, a psicología y algunos procedimientos mínimos. Entonces, tanto medicina como enfermería están en la capacidad de hacer esa valoración integral, porque como les dije inicialmente, cuando les expliqué los principales métodos usados por los adolescentes, pues no se trata simplemente de decir, sí, usted podría usar eso. No. Nosotros, lo idóneo es conocer algunos antecedentes familiares, algunos antecedentes de la persona, hacer un examen físico para con eso de realmente decidir cuál es el mejor método anticonceptivo para la persona. Igual que el medicamento. Un medicamento no sirve para todo el mundo. Entonces, dependiendo de la persona, a la evaluación de la persona, pues vamos a definir cuál es el método idóneo para cada uno. Y dependiendo de eso, pues está la sala de procedimientos mínimos, y ahí es donde se podría, por ejemplo, hacer la colocación del implante subdérmico como método anticonceptivo, o ya para DIU y otros anticonceptivos como ese, pues ya sería tenemos el acceso con Profamilia para el DIU, como para que ustedes sepan. También psicología, para si hay alguna duda, si hay esas relaciones que actualmente se conocen como relaciones tóxicas. Si ustedes ven que sus hijos están sufriendo mucho por el amor, por el despecho, que realmente está afectando demasiado con su calidad de vida, con su desempeño académico, pues ya saben que también tiene acceso a psicología para que ellos puedan pues solicitar una valoración y hacer ese tipo de acompañamiento. ¿Listo? Y en laboratorio clínico también se hacen las pruebas para las infecciones de transmisión sexual, si se han tenido algún tipo de relaciones sexuales de riesgo. ¿Listo? Otros servicios que se tienen, entonces, si no se quiere ir hasta la sede, o si definitivamente
yo estoy estudiando en la sede de Chiquinquirá o en Agua Azul y me queda muy difícil o no ofertan todos los servicios que están en la sede central, pues también hay algunos servicios de manera virtual. Entonces está enfermería virtual y como pueden ver en la imagen, pues también hay información sobre sexualidad y reproducción, ¿listo? Decisiones, toma de decisiones en salud sexual y reproductiva, acompañamiento, búsqueda de soluciones relacionadas también con todo lo de derechos sexuales y reproductivos y pues lo importante es cómo generar esa consejería y ese acompañamiento durante este tipo de temas. También hay psicopedagogía virtual y presencial, también es para todas las personas cuando hay alguna alteración en su desempeño académico, laboral, interpersonal o intrapersonal, y pues ahí van a haber otro tipo de orientaciones también, sobre todo en el ámbito académico, sobre si tengo dudas de lo que estoy estudiando, cómo fortalecer lo que estoy haciendo, cómo mejorar la comunicación asertiva, cómo mejorar mi empatía, cómo mejorar el liderazgo, cómo hacer la resolución de conflictos. Si también tengo dificultades con mi pareja, pues aquí es un espacio donde también podría hablar para que me den orientación de cómo pues manejar mejor este tipo de situaciones. También está el servicio de psicología virtual, que también permite pues hacer como esa asesoría inicial para evitar de que esas incomodidades que tengo en mi vida diaria, pues pasen a ser realmente una patología que realmente ya comience con síntomas de depresión, con síntomas de ansiedad, que afecten ya totalmente mi calidad de vida. Entonces, como con esas incomodidades, pues también se podría acceder a psicología virtual y todo esto que les digo son servicios que ofrece Bienestar Universitario. Bueno, y pues en este momento también estamos estamos buscando generar el espacio para que haya valoración también por el servicio de medicina familiar. Pues por ahora se está buscando para que podamos realizar las valoraciones en la Facultad de Salud aquí en Tuca. Bueno, cuando accedemos al servicio de salud, se ha visto que todavía prevalecen algún tipo de tabús que hacen que la gente como que no acceda como con tanta facilidad, como con tanta seguridad, con tanta confianza a los métodos anticonceptivos. Entonces, pues, quería traer algunos de los más comunes. Sin embargo, si ustedes conocen alguno adicional y lo quieren discutir, pues ahorita lo discutimos, ¿listo? Entonces, el primer tabú cuando acceden a los anticonceptivos es que las pastillas engordan. Entonces, como les dije en algún momento, para algunas mujeres sí hay ese riesgo, ¿sí? Sí pueden llegar a subir de 1 a 3 kilos por la descarga hormonal, ¿listo? Así como hay mujeres que pueden llegar a perder de 1 a 3 kilos, ¿sí? Eso es lo esperado, ¿listo? Sin embargo, si hay mujeres que se ve más sobre todo es con el implante subdérmico, si llegan a subir más de 5 a 10 kilos durante los primeros 3 meses de la inserción, se considera un efecto adverso y eso hace indicación de que se retire o se cambie el método anticonceptivo, ¿listo? Pero no es que todas las pastillas engorden y no es que a todo el mundo le pase lo mismo. Sí se espera que más o menos haya una variación de 1 a 3 kilos, pero no es en todo el mundo. ¿Cualquier pastilla funciona para cualquier mujer? No. Como ya les dije, cada persona necesita hacer una valoración porque, como les dije antes, estas pastillas aumentan el riesgo de que se puedan generar trombos en las venas, no a todos, aumenta ese riesgo. Entonces, si hay antecedentes en la familia, pues uno lo que busca es evitar ese método anticonceptivo en estas personas. Los anticonceptivos no tienen efectos adversos, tampoco es cierto.
Hasta el condón se ha visto que tiene efectos adversos. Hay personas, aunque no me lo crean, hay personas que son alérgicos al látex. Entonces, no pueden usar el condón que venden en todo lado, sino que a veces tienen que acceder a otro tipo de condones que no tienen látex. Entonces, todos, siempre es importante la valoración porque todos tienen algún tipo de efecto adverso. ¿Las pastillas producen cáncer? No, eso es un mito. No se ha demostrado de que produzcan directamente cáncer, pero sí se ha visto que hay una herencia, hay un tipo de mujeres que, por eso digo, la valoración médica es importante, que cuando hay una herencia familiar de un tipo de cáncer, que es información genética, con dos genes específicos, se heredan esos dos genes específicos y uno inicia las pastillas, pues aumenta el riesgo de que se desarrolle ese cáncer, pero no es que las pastillas produzcan cáncer. Los anticonceptivos reducen la fertilidad posterior. No es cierto. Pues, ¿qué es lo que pasa? Los anticonceptivos hormonales, pues tienen sus descargas hormonales, entonces, hasta que vuelva otra vez, una vez que se interrumpan y vuelva otra vez el cuerpo a hacer la regulación y a volver a los niveles que estaba liberando el cuerpo versus las que liberan las pastillas, pues tiene que llegar a un punto de equilibrio y mientras que se llega a ese punto de equilibrio, pues son más o menos 3 meses, lo que se ha calculado, son 3 meses para llegar a ese punto de equilibrio, donde pueden haber ausencia de sangrados o puede haber aumento del sangrado, pero no es que haya alteración en la fertilidad. No son incompatibles con otra medicación, tampoco es cierto. Lo que les decía, entonces, como todo tiene efecto adverso, pues es importante saber los antecedentes familiares para realmente saber si sí son aptos para la persona o no. La semana de descanso no estás protegida. Pues, ¿qué es lo que pasa? Cuando las pastillas que tienen 21 días, ¿sí? Que les había dicho que algunas vienen para 21 y otras vienen para 28 días. Las que tienen 21 días, pues son las que vienen con descarga hormonal y los días que uno no tiene, no está ingiriendo la pastilla, pues son los días para que se espere que haya la menstruación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay un riesgo bajo, porque uno está menstruando, si hay un riesgo bajo de que haya embarazo, pero el riesgo es menos del 3%. Pero pues hay riesgo y por eso siempre se recomienda que con un método hormonal venga acompañado de un método de barrera. Por un olvido no pasa nada. Ese es el más grave y ese es el que más desaciertos ha traído. Entonces, cuando uno falla en un día o inclusive se ha visto que falla la hora en que uno toma el anticonceptivo, pues disminuye la eficacia del anticonceptivo y aumenta el riesgo del embarazo. Entonces, sí hay riesgo de embarazos con los olvidos. Si tomas pastillas, no puedes usar otros métodos anticonceptivos, pues ya les dije. Lo ideal es combinar los métodos anticonceptivos de pastillas con los métodos de barrera para mayor seguridad, incluyendo pues evitar las infecciones de transmisión sexual. Se tienen que hacer descansos de las pastillas anticonceptivas. Si son los de 21 días, cabe este mito, pero si no son los de 21 días, no. Y estas pausas siempre tienen que ser acompañadas por medicina o por enfermería porque lo que se busca es hacer seguimiento, algunas veces con algún tipo de exámenes sanguíneos como hemograma, niveles de colesterol, pruebas de coagulación, pruebas de azúcar, dependiendo de los antecedentes de las personas para ver si realmente toca hacer pausas o si no hay ningún inconveniente o antes por el contrario, por los antecedentes que tiene la persona, es mejor
que tome los medicamentos frecuentemente. No sé si conozcan algún mito, algún tabú que quieran discutir en este momento. Bueno, conclusiones. Saber que cuando damos información, estamos generando poder a nuestros hijos, lo que va a generar que haya mayor autonomía y eso va a traer consigo que haya salud, ¿listo? Entonces, la anticoncepción es una herramienta de autonomía, salud y equidad para los adolescentes, porque si evitamos que tengan infecciones de transmisión sexual o que evitemos que tengan embarazos, pues ellos van a poder continuar libremente con su desarrollo autónomo, con su desarrollo social, con su desarrollo intelectual y pues eso les va a generar poder y lo que les dije inicialmente, la idea es romper las cadenas de pobreza que se ven muy frecuentemente en países como el nuestro, donde no tenemos todos las mismas oportunidades de crecimiento personal y el hecho de que interrumpamos nuestros estudios, interrumpamos nuestros sueños por un embarazo no deseado, por situaciones como infecciones de transmisión sexual, pues hace que haya más pobreza y haya menos oportunidades para nuestro futuro y es lo que no deseamos para nuestros hijos. Que nosotros como padres seamos aliados. Lo ideal es que los padres deben ser aliados, no ser censores, no ser regañones, no ser los generadores de vergüenza, no ser los generadores de los espacios incómodos, sino que seamos esos acompañantes en el proceso educativo de nuestros hijos para que tomen esas decisiones informadas y asertivas. Generar un diálogo empático, porque ese diálogo empático previene embarazos no deseados e ITS, porque cuando nuestros hijos están informados se ha visto que se retrasa mucho más el inicio de la vida sexual. No les dije este dato, pero este dato es muy importante. Más o menos los estudios demuestran que las niñas comienzan a tener su primera menstruación más o menos actualmente a los 11 años, entre 10 y 11 años. Y adivinen a qué edad se ha calculado que los adolescentes están iniciando vida sexual. A los 11 años también. ¿Por qué? Por desinformación también y por alguna de las causas que les dije en una de las diapositivas iniciales. Por violencia, porque no hay educación ni en casa ni en los colegios, porque hay pobreza, porque no hay condiciones sociales adecuadas. Entonces, que nuestros hijos inicien vida sexual a los 11 años, donde también inicia la menstruación a los 11 años, pues aumenta mucho más el riesgo de embarazo y aumenta más el riesgo de todas las complicaciones y todas las condiciones inadecuadas que impiden que tengan un adecuado crecimiento. Y pues que esta toma de decisiones en cuanto a la anticoncepción se recomienda siempre acompañamiento médico, sea por enfermería, sea por medicina, ¿listo? Y pues que les comento que desde la perspectiva de medicina familiar estamos dispuestos a hacer un acompañamiento con escucha y educación permanente en el triángulo médico, familia, paciente. Para finalizar, juntos construimos bienestar. Una frase de Marie Curie, una de las investigadoras más grandes que hemos tenido en la humanidad. No se puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a los individuos. Para ello, cada cual debe esforzarse por ser mejor persona y al mismo tiempo compartir una responsabilidad general para con la humanidad en su conjunto. Cualquier cosa, este es un espacio para preguntas. Estoy a su disposición. Muchas gracias.